La orilla de las historias, el podcast de Elena Sacoe. Escribir sobre ti y venderte. Esa fue una de las preguntas que hace unos días que os hacía por Instagram, ¿no? Escribir sobre mí y venderme me hace sentir, continúa la frase con las primeras palabras que te vengan a la mente al escucharla, ¿no? Y yo sé que escribir sobre ti y sobre tu marca se te hace complicadillo, ¿no? Porque eso sumado a vender lo que haces, pues es que es como una piedra ahí en el camino que siempre te aparece. Y bueno, hay personas a las que se les da más fácil y otras a las que se le hace un mundo, y el bloqueo ante la página en blanco pues es una realidad, ¿no? Me gustaría en este podcast susurro, monólogo, en el que hablamos de tú a tú contigo, ¿no? Hablo de tú a tú contigo, pues comentar un poquito estos comentarios que quiero que se queden aquí registrados, porque se han dado varias repeticiones en las respuestas que habéis dado, así que me gustaría ahondar en ello y quiero que me acompañes. Una de las respuestas que más se repitió es que os hacía sentir impostoras, incómodas y egocéntricas, cosa que bueno, no es algo que me choque, porque yo misma al principio lo sentía, y con muchas clientas me llegan con ese temor, ¿no? Es decir, es que me siento incómoda escribiendo sobre mí, sobre mi marca, sobre lo que vendo, mis productos, mis servicios, y a la vez me siento como impostora por el hecho de estar poniendo un precio a algo con lo que disfruto trabajando. Y también un poco egocéntrica a la hora de hablar de mí, de mi historia y venderlo desde ahí, ¿no? Y bueno, pues es una respuesta que se repitió muchísimo y quiero darle la vuelta a todo esto, porque al final yo entiendo la escritura, el copywriting, el escribir para vender, ¿no? Y para escribir también sobre ti desde tu historia, como una manera de empoderarte como profesional. Porque sin lugar a dudas el hacerte fuerte con tu marca es algo de lo que he aprendido muchísimo en estos 4 años emprendiendo, ¿no? Y es que vas aprendiendo de ti, de tu manera de expresarte, y sobre todo de que vender es ayudar a otra persona a hacer lo que tú como profesional sabes hacer a las 1000 maravillas, porque es lo que haces todos los días, en lo que te has formado, en lo que tienes experiencia, y otra persona se le hace un mundo, ya sea que vendas producto o ya sea que vendas servicio. Yo sé, por lo que me comentáis, que a la hora de vender productos se os hace más complicadillo un poco el decir, vale, pero ¿por qué lo que os digo muchas veces en sesiones, ¿no? El lema de vender es ayudar. Pero claro, cuando estamos pensando en productos, dices, claro, ¿y cómo ayudan mis productos? Sobre todo si son algo más aspiracional, algo más de inspiración, si son, bueno, pues algo de decoración, algún complemento. Bueno, ¿qué utilidad tiene? Pues ahí hay que rascar mucho más en los valores de tu marca, en lo que transmite y cómo me va a hacer sentir ese producto que vendes. Y sobre todo también ese servicio, cómo me va a hacer sentir. Al final es una de las preguntas más potentes, ¿no? El cómo me va a hacer sentir tu producto o servicio cuando ya haya terminado de trabajar contigo o cuando ya lo reciba en casa, después de esa experiencia de compra, que como siempre te digo, tiene que ser muy mimada para que estén deseando recibir ese paquete en casa. Y a la hora de abrirlo también superar siempre expectativas. Otra de las cosas que me decíais es que os sentíais perdidas porque no sabíais por dónde empezar ni cómo decir las cosas, ¿no? Entonces, claro, cuando no sabéis por dónde empezar, al final lo más fácil es hacerlo divertido, visual. Yo os recomiendo siempre los mapas mentales. De hecho, tenéis un vídeo en el canal de YouTube en el que os explico cómo me sirven a mí a la hora de escribir los textos, tanto de redes sociales como de la web de mía y de clientas, y contenidos para el blog y la newsletter. Y es que los mapas mentales hacen esos textos algo más visual, hace que te lo visualices más fácilmente y que luego sea más fácil ponerte a escribir y salga como más solo. Pero otra de los trucos que yo siempre recomiendo cuando nos sentimos como bloqueadas, cuando
eso nos bloqueamos, nos saturamos a la hora de decir, pues que no sé cómo escribir sobre mí, a la hora de venderme, cuando tengo también un lanzamiento. Pues bueno, es grabarte un audio con la grabadora de voz o grabarte un vídeo en el que lo expliques con tus propias palabras, sin pretensiones de escribirlo, aunque la idea es que luego, una vez que lo escuches, lo transcribas tal cual y luego ya lo edites, porque si hay algo, lo más importante a la hora de escribir para vender los textos de tu negocio, tus contenidos y demás, no es tanto el ponerte a escribir, sino a la hora de editar y reposar esos textos. Siempre te he hablado de ese dejarlo ahí, el chuchu, dejarlo reposar, porque es importante a la hora de escribir el editar, porque de un día para otro, de unas horas, dejarlo descansar y reposar, luego lo vemos con otra perspectiva. Y por eso de ahí radica la importancia de planificar para sentirte en calma, porque cuando te planificas estás haciendo las cosas con antelación y ese reposo siempre está presente. Entonces, por ahí puedes empezar con un mapa mental, con la grabación y luego transcribirlo. Y así, sin darte cuenta, ya estás empezando a escribir algo y luego lo más importante es esta parte de edición, como te comentaba. Otra de las cosas que me dijisteis es que, y me choca un montón porque luego veo detrás de estos comentarios el perfil que hay y digo, bueno, en fin. Y es, no sé hasta qué punto puede interesar lo que cuento. Bueno, y yo es lo que te digo, yo luego me meto en este perfil y se me ocurren un montón de ideas de explicar lo que haces, lo que cuentas, esos backstage que hay detrás de tu marca, de una manera, de diferentes maneras, con muchísimas ideas, de contar la misma cosa, pero desde diferentes enfoques, ¿no? Y ese decir, no sé hasta qué punto puede interesar lo que cuento, también hay un poco de falta de autoestima, por decirlo así, en tu negocio, ¿no? Y falta de confianza de decir, jolín, es que yo te digo que estoy viendo que interesa y sirve a muchas más personas de las que piensas, ¿no? Porque al final tú eres profesional de ese tema, de lo que tú te estás dedicando y además sientes una pasión brutal. O sea que de la propia manera en la que lo vas a contar, con esa pasión, con esa ilusión, ya me va a contagiar esas ganas de tener ese producto o servicio y ese entusiasmo porque me llegue y por empezar a trabajar contigo, ¿no? Entonces ya solamente por el hecho de cómo lo cuentas ya puede provocar unas ganas y una confianza en tu marca. Y después interesa muchísimo y sobre todo no interesa a todo el mundo. Es que no tiene que interesar a todo el mundo. Tiene que interesar a esa persona a la que tú te centras, en la que tú te especializas, tu cliente ideal, y que es esa persona ni más ni menos con la que tú te sientes súper a gusto trabajando y que te recomienda encantado. Por otra parte, también me comentabais que os sentíais mal al cobrar por los servicios y por ponerle un precio y demás. Y yo te recuerdo que tenemos una entrevista a Nieves Villena aquí en el podcast de La Orilla de las Historias, que puedes escucharla porque ahí hay mucha chicha en cuanto a ese sentido de la educación financiera, de cómo vemos el dinero, de poner precio a nuestros servicios, poner o no poner los precios en la web. Así que te lo dejo en los apuntes de este podcast en el blog y en Spotify si lo buscas, o en iVoox lo tienes por ahí. Y bueno, una de vosotras, Marta de Manucci en concreto, me decía que se quedaba súper tranquila de ver que a muchas mujeres le pasaba lo mismo que a ella, ¿no? Y estos os he comentado, unos cuantos comentarios, pero te recomiendo que vayas a la publicación en la que aparece esta frase, escribir sobre mí y venderme me hace sentir, puntos suspensivos, y vayas a los comentarios porque ahí te vas a sentir refugiada, porque al final los comentarios de la comunidad de Soletes siempre son un punto de encuentro y de refugio, de empatía y comprensión, de sentirte, bueno, no estoy sola, y sobre todo por esos consejos que luego te aporto en este podcast y esta manera de darle la vuelta, ¿no? Así que espero que te haya servido, que estos 10 minutitos más o menos de podcast susurro te hayan impulsado a ponerte a escribir y te hayan desbloqueado un poquito, y que próximamente llega la escuela Sacoe, en la que te voy a contar y te voy a enseñar mucho más sobre estos temas de comunicar siendo muy tú y de escribir sobre ti y venderte de manera natural y sin sentirte pues mal, ni sentirte incómoda, ni egocéntrica, como me comentabais. Así que espero que te haya servido un montón. Es mi máxima en este podcast y espero tus comentarios y tus mensajitos por Instagram también.